Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, icn.digital. Los temas sobre los que hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, comentarios, distintos enfoques. Hoy vamos a hablar con Félix Maradiaga. El profesor Félix Maradiaga, él es académico y activista social, político nicaragüense desde Estados Unidos. Félix, bienvenido a Cuestión de Enfoque. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Miguel, por la invitación. Es un gusto poder conversar con vos. Qué lindo se escucha ese voz desde lejos, desde los Estados Unidos, esa forma tan centroamericana de tratarnos. Pues nos estamos voceando porque vamos a hablar en confianza con ustedes sobre varios temas y vamos a arrancar con el que generó polémica y muchos comentarios en la semana recién pasada. En los Estados Unidos, ustedes saben, habrá elecciones en noviembre y como no ocurría desde hace mucho tiempo, se están enfrentando un presidente en ejercicio buscando la vicepresidencia, nos referimos al señor Joe Biden, versus un expresidente que quiere reelegirse, es decir, quiere volver al mandato después de un interregno de 4 años. Nos referimos al señor Donald Trump. Este debate que resulta extraño porque ocurre mucho antes de las convenciones de los partidos y a solicitud de la Casa Blanca, ha generado mucha tinta, mucho comentario a nivel internacional. Pero vamos a dejar que sea Félix el que nos diga por qué un debate que en los Estados Unidos es una tradición que ya tiene más de 100 años y que ha sido copiada por otros países, ha generado tantos comentarios en el transcurso de los últimos días. Félix, tú viste el debate y comentábamos antes del programa, coincidíamos en algunos puntos de vista, pero vamos a hacer todo lo posible porque esa plática se traslade acá frente a las cámaras. ¿Viste el debate? ¿Lo esperabas? Me imagino que como muchos de nosotros. ¿Qué sentiste al final? Tu primera sensación y luego lo que has podido indagar en los últimos días. ¿Félix? Bueno, yo trato de no tomar posición hacia ninguno de los dos partidos tradicionales en Estados Unidos. Desempeño naturalmente una función académica y desde ese ejercicio sí trato de analizar la situación. Y creo que a propósito de tu pregunta, existía enorme atención sobre este debate porque confluyen muchas cosas inauditas en la política estadounidense, como es, por ejemplo, un expresidente cuyo mandato no fue renovado para un segundo término e intenta competir, un expresidente que ha sido llevado a corte por una serie de señalamientos y declarado culpable en uno de esos juicios, y a la vez un presidente en funciones cuyas principales señalamientos han sido su edad y su capacidad y lucidez para poder conducir lo que es el sistema político más complejo del mundo libre, como es Estados Unidos. Se esperaba a un presidente Biden haciendo un discurso o con un desempeño similar a lo que vimos en el discurso del Estado de la Nación. No obstante, se vio a un presidente Biden en un mal día, verdaderamente en un mal día. Pero todos quisiéramos que si vamos a tener un mal día, no fuese en el momento de un debate en donde hay un porcentaje alto de indecisos. Las encuestas de CNN antes del debate señalaban que en algunos estados cercano a un 15% del votante, en algunos un poco más, iban a determinar su decisión del voto basado en el debate. En otras palabras, todavía hay entre un 10 y 15% de la masa electoral dentro de Estados Unidos que afirmaba que tomaría su decisión del voto en función del desempeño del debate. Los médicos del presidente Biden han dicho de que él tenía un resfrío y que eso le hacía hablar un poco lento, con la voz un poco agotada, pero claramente Trump sacó en este debate puntos extras.
Bueno, y te quería preguntar sobre eso, sobre condiciones en las que tuvo que participar cada uno de los candidatos. Circulan caricaturas, en algún momento vamos a mostrar una de ellas, en la que se hacía precisamente, se destacaba ese detalle que tú mencionabas. Es la primera vez que compite para la presidencia un candidato que ha sido declarado culpable por una corte estatal en este caso, y no es el único caso en el cual el presidente Trump está enfrentando problemas. Quizás llegaría a noviembre con al menos una decena de causas judiciales pendientes, lo cual también hace levantar las cejas si él podrá comparecer o no finalmente en la boleta presidencial. Y después del desempeño del debate, se han disparado las alarmas también en el lado demócrata si el comportamiento y la edad de Biden le permiten hacerle frente a un mandato de 4 años. Ya no estamos hablando de la elección, que para ello están encarrerados ambos. Nos referimos a podrán soportar 4 años de mandato, y los analistas, que seguramente tú al igual que yo vimos, coincidían en eso. La situación del mundo, los conflictos globales, la situación Rusia, Ucrania, la situación de China, la situación del Medio Oriente, por no decir la defensa. El presidente Biden aludió muchas veces a la posición de Donald Trump sobre la OTAN, que Donald Trump quiso siempre soslayar, pero las palabras y los testimonios quedan ahí. La política internacional importa cuando se trata de los Estados Unidos, pero también hablaron de política interna, y ahí se dijeron muchas mentiras, pero también se dijeron muchas verdades. Tú que habitas, has estado en los Estados Unidos por razones que más adelante mencionaremos en el programa, la proyección y el estado de la economía en este momento, ¿favorecen a Biden o le ponen un poco el camino cuesta arriba? Bueno, Biden ha tenido, desde el punto de vista de los indicadores clásicos o estándares, una presidencia bastante buena. Hemos podido ver de que no hay desastres económicos. Obviamente, cada uno de los partidos se plantean señalamientos muy duros de su contrincante. Pero podemos decir lo mismo de los números que tuvo Trump durante su presidencia, donde a pesar de la pandemia hubo una recuperación de la economía, hubo además de eso una recuperación de la balanza de pagos de Estados Unidos, particularmente frente a China, y es una tendencia que la administración de Biden ha continuado. Tenemos que señalar que Biden estableció, por ejemplo, impuestos muy fuertes contra la fabricación de automóviles de fabricación en China. Esto es una continuidad de muchas del uso de política fiscal durante la era de Trump para frenar la manipulación de la economía china en relación a Estados Unidos. Y además de eso, el apoyo que Biden ha tenido a la OTAN y a Ucrania frente a la invasión ilegal de Rusia. En otras palabras, lo que vemos es una situación muy sui generis, no antes vista en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata ha sido un partido que ha adoptado una posición muy fuerte y muy favorable alrededor de Israel en el conflicto con Hamas, una posición de respaldo político, militar y económico a la OTAN, y por otro lado un candidato en el Partido Republicano que se ha alejado de las posiciones republicanas clásicas en materia de seguridad nacional y más bien ha sugerido en determinados momentos la importancia de negociar o de llegar a un acuerdo con regímenes como el de Irán, incluso Corea del Norte y también Rusia. El señor Trump lo ha dicho, de llegar yo a la presidencia, pues frenaría ese conflicto de manera inmediata, señalando un escenario de negociación. En otras palabras, los elementos tradicionales a quienes los votantes norteamericanos estaban acostumbrados y que dividían a demócratas y republicanos no están tan claros. En donde sí existe una marcada diferencia de política es sobre todo en el tema migratorio, en donde Trump ha prometido deportaciones masivas y el presidente Biden ha mantenido naturalmente una posición más amigable a la forma en que se aborda el tema migratorio. Eso te quería preguntar mientras conversabas, ¿cómo queda América Latina? Siempre cuando se ven estos debates las personas olvidan que es un debate que se va a centrar en temas de interés para los norteamericanos y su vida interna.
Sin embargo, hay un importante porcentaje de población latina y, sorprendentemente, muchos de esos Hispanics o latinos, como se les dice popularmente, muchos le van a Trump, pero no por las mismas razones que por las que le iría un latinoamericano normalmente a una persona republicana o una persona que aquí tendemos a llamar de derechas o de izquierdas, porque en cada país estas expresiones políticas tienen un representante, y Biden representa para los veedores, para los que observamos la política, el sector que allá se llama liberal, que es de izquierda para los que quieren ponerle etiquetas a este tipo de prácticas políticas, y Trump representa una derecha dentro de la derecha republicana, pero una derecha muy sui generis. Es más, es un outsider si lo vemos desde el punto de vista del análisis, pero muy consistente en algunas de sus posiciones. Por ejemplo, has mencionado el tema migratorio. En el tema migratorio, para el señor Trump, todo lo malo viene del sur. ¿Es correcto? Bueno, sí, él ha tenido algunas declaraciones y palabras muy fuertes alrededor del tema migratorio, pero siendo objetivos, el tema migratorio es una preocupación marcada, no solía serlo, lo es ahora dentro de los votantes incluso independientes. Hay claramente una falta de control de la frontera sur de Estados Unidos. Y si vemos números, por ejemplo, la presidencia de Obama tuvo dentro de sus indicadores el mayor número de personas deportadas en las últimas décadas. Ningún otro presidente había deportado a más migrantes indocumentados como el presidente Obama. En otras palabras, aún en comparación dentro de los demócratas, el manejo del tema migratorio ha sido deficiente. Obviamente no estoy para nada diciendo que las declaraciones o las afirmaciones a veces un poco cuestionables o políticamente incorrectas del presidente Trump son necesariamente correctas. Lo que sí estoy diciendo es que la preocupación que él ha transmitido, según establecen las encuestas, son compatibles con la preocupación de una gran cantidad de votantes norteamericanos que están profundamente preocupados por el pésimo manejo de la frontera. Por cierto, Félix, ahora que lo mencionas, cuando mencionabas el gobierno del presidente Obama, el gobierno de Biden, porque era la dupla Obama-Biden, es decir, Obama-Biden ha sido el gobierno que más personas han deportado en la historia, y eso es un detalle interesante con respecto a las duplas. Si te parece, al volver de unos mensajes, quiero hablar, voy a poner algunas imágenes, algunas portadas de lo que produjo el desempeño del presidente Biden. Pero lo vamos a hacer después de unos mensajes. Vamos a mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques con el académico y activista político nicaragüense Félix Maradiaga, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos al habla con el profesor Félix Maradiaga. Él es académico, él es activista político nicaragüense, y ahora lo vamos a decir, ex candidato presidencial a la República de Nicaragua. Eso no lo dijimos en la primera fase, así que usted vea el invitado de nivel que tenemos hoy. Félix, voy a mostrar unas imágenes, te las acabo de enviar a tu teléfono por cualquier cosa. En la primera vamos a mostrar una caricatura que nos muestra cómo ven los periodistas del humor el debate entre Biden y Trump. Es una caricatura que nos muestra a un hombre asistido por una enfermera con un suero y con toda la imagen de un jubilado que lo han sacado de su casa de retiro, y a un presidente Trump vestido de naranja, ¿verdad? Es decir, ese es el alter ego de los dos, y el debate, bueno, a uno lo cuida una enfermera, pero al otro lo cuida un policía, ¿verdad? Y se ve claramente que tiene las manos enchachadas, las tiene las manos con esposas. Y dice la caricatura abajo, los candidatos para el trabajo, oiga bien, más poderoso del mundo, que es nada menos y nada más que dirigir los Estados Unidos de América, superpotencia nuclear, económica, política, militar, y póngale usted todos los adjetivos que quiera. La segunda es
cómo fue la reacción de CNN. Y disculpen que sea borrosa la imagen porque la tomamos muy a las carreras. Esa remarca es un analista de Estados Unidos, pero eso era lo que acababa de ocurrir al terminar el debate. Fuentes demócratas diciendo, we have a problem, tenemos un problema, refiriéndose al desempeño del Apolo 13 cuando iba a la Luna, que no llegó al final, ¿verdad? Después de la participación, del desempeño del presidente Biden esa noche. Vea usted, la imagen es de esa misma noche y en ese momento los demócratas decían Mayday, Mayday, ¿ah? El avión se cae, capitán. Y la tercera imagen es la que reprodujo la célebre y conocida revista Time. Más elocuente no puede ser. O sea, las portadas de Time son siempre gráficamente de impacto. Está vacía, casi vacía la portada. Solo la palabra pánico en medio y un presidente Biden con un pie afuera. Miren qué interesante, o sea, todo lo que se puede leer y va para afuera, como diríamos, es para afuera que va, como diríamos nosotros acá. A ver, ¿te sorprenden estas imágenes o son parte de la riqueza de esa libertad de expresión norteamericana a la que a veces estamos tan desacostumbrados en nuestros países donde se suprimen libertades y no se puede hablar tan libremente, Félix? No me sorprenden, pero no me sorprenden quizás por las razones menos gratas, y es el hecho que viviendo en Washington, te puedo decir que ese es el sentimiento en los pasillos de las principales instituciones norteamericanas, o al menos de muchas de las agencias y contactos con los que uno conversa. Y yo quisiera más bien enmarcar esta preocupación en un contexto más geopolítico. Estamos en una situación en la cual, según el último reporte de Freedom House, que es el reporte de libertad en el mundo, durante 17 años consecutivos se ha venido perdiendo el número de países que son considerados democracia. Hoy, menos del 22% de la población mundial vive en un país democrático. La enorme mayoría de la población del mundo vive en autocracias o en países no democráticos. Y todos los analistas coinciden de que el declive global de la democracia tiene una correlación directa con el declive de la democracia en Estados Unidos. Recientemente, el famoso politólogo norteamericano Francis Fukuyama, de la Universidad de Stanford, publicó un artículo sobre el retroceso de las democracias liberales en el mundo. El señor Larry Diamond ha publicado otro artículo en el Journal de la Democracia donde habla sobre esto. En resumen, dentro del mundo académico hay una gran coincidencia de que el declive de las instituciones en Estados Unidos va a tener un impacto, si esto continúa, nocivo para las democracias alrededor del mundo. Y lo que estamos viendo es una pérdida de reputación de Estados Unidos por las razones que hemos mencionado antes. Para aquellos, sin ser necesariamente ciegos a los errores que Estados Unidos puede haber cometido a lo largo de la historia, pero claramente hay una competencia con China, hay una competencia con Rusia, y las autocracias de Irán, China y Rusia están presenciando esta debacle mediática norteamericana. ¿Cuáles son las consecuencias para la imagen país de la principal democracia del mundo, para el país que ha sido aliado de las democracias en el mundo cuando hemos tenido problemas con las tiranías? Entonces yo, lejos de reírme frente a esa situación, me sumo a las voces de pánico. Bueno, y te lo preguntamos porque en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar un poco y vamos encaminándonos un poco. Sigamos hablando un poco del debate. Como ustedes saben, en Honduras se llevó a cabo este viernes, desde el 27 hasta el 29, hasta el fin de semana, el Foro de Sao Paulo, por convocatoria del partido en el poder, el Partido de Libertad y Refundación, siendo Félix nicaragüense, habiendo sido candidato presidencial en Nicaragua y habiendo sido despojado del documento que lo llama nicaragüense, porque la nacionalidad finalmente no se pierde. Vamos a hablar sobre ese tema al final, pero
no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de tener un académico, una persona que, como usted ve, conoce muy bien de política, no solo porque la ha vivido, sino porque la estudia. Y lo que está pasando en Estados Unidos es un fenómeno que está ocurriendo en muchas democracias. Estamos viendo cómo las sociedades se polarizan, cómo aparecen discursos extremos, cómo se vuelve más difícil dialogar, debatir. Resulta, independientemente del resultado del debate, Félix, muy interesante que, a pesar de todas las críticas y a pesar de todos los retrocesos democráticos en Estados Unidos que ha representado la aparición de una figura como el presidente Trump, esto ha reavivado la política en Estados Unidos, que parecía languidecer mucho antes. Después de Obama, todo el mundo se preguntaba qué venía después. Obama había logrado ese reencuentro entre los extremos políticos. La gente lo olvida ahora, pero cuando el presidente Obama llega como una respuesta a la oposición entre partidos que había entre los republicanos y los demócratas. Llega como agua fresca, como nuevos aires para poder generar mayor diálogo político en Washington. Y después de 8 años, ese discurso no solo nos entrega a un Obama encanecido, envejecido por el esfuerzo, sino también concluye su periplo por la Casa Presidencial norteamericana desgastado. Con las cámaras republicanas, tanto la representante del Senado en contra, es decir, le toca bailar con la más fea. Finalmente Trump llega, derrota a Hillary Clinton, pero la polarización a la que lleva los Estados Unidos, que quizás tiene su momento más álgido en ese reclamo por la derrota en las urnas y la toma del Capitolio, nos reencuentra 4 años después con un presidente que se encuentra en una situación muy diferente a la que dejó el poder hace 4 años. Como él lo decía en su alocución en el debate, en mi gobierno no hubo guerras. Y lo dijo. Bueno, ahorita se hicieron algo interesante en producción. Cuando yo dije eso, Trump movió la cabeza y dijo no, ¿verdad? O sea, no hubo guerras. Y le comentaba a Biden, tú tienes ahora serios problemas en el mundo y los Estados Unidos necesitan un líder fuerte que pueda hacerle frente y que nos respeten de nuevo. Este discurso de hacer grande a los Estados Unidos que tuvo Trump tuvo eco en otros países, Félix. Y hemos visto cómo en Europa hoy tenemos presidentes que copian el estilo de Trump. Tenemos primeros ministros que copian el estilo de Trump. Y vamos a irnos un poco más lejos. Hay presidentes que ahora quieren copiar el estilo de Bukele. ¿Qué te puede decir a ti que eres un estudioso, que sos un estudioso de la política nacional e internacional sobre la evolución que ha tenido la política? Si ponemos a Obama como la primera comparación y llegamos ahora a este debate entre un hombre que sigue vivo en la presidencia y otro que sigue mucho más vivo aspirando a ser presidente de nuevo. Bueno, con la caída del muro de Berlín, con el colapso de las ideas comunistas en 1990, muchas personas pensaron, muchos académicos pensaron de que las ideas de la democracia liberal ya eran ideas triunfantes alrededor del mundo y que las ideas colectivistas, las ideas socialistas no iban a tener un auge. Pero lo que hemos visto es una evolución del pensamiento político mundial, no necesariamente prodemocrático en el sentido de dicha evolución. Los académicos en Estados Unidos han denominado a esto el surgimiento del iliberalismo, con una I anterior, para diferenciarlo del ataque a las democracias que viene desde el socialismo. En otras palabras, la democracia liberal, que es el modelo no solamente republicano, sino acompañado por grandes tolerancias, por enfoque en la libertad individual, ha recibido también un ataque de un surgimiento de un conservatismo nacionalista y naturalmente estilos como el del señor Trump, que no pueden ser, en mi opinión, calificados como antidemocráticos. O yo creo que le podemos poner otras etiquetas, otros estarán en desacuerdo conmigo, pero no podemos decir de que Trump es necesariamente un antidemócrata. Sí es una persona iliberal. Y sí hemos visto esto en otros fenómenos políticos alrededor del mundo. ¿Cuál es la característica esencial de esto? Es la figura del hombre fuerte. La idea de que
la democracia liberal por sí sola no da resultados, la idea de que el esquema de tolerancia ha permitido el surgimiento de una cantidad de grupos progresistas que afectan los derechos tradicionales, etcétera, etcétera, ha dado un resurgimiento de un estilo de liderazgo más autocrático y más cercano al nacionalismo conservador. ¿Es esto una amenaza para la democracia, sí o no? Bueno, algunos dirán que sí. Muchas personas creen que estos tipos de estilos colocan en cuestionamiento los valores tradicionales, digamos, clásicos. Y eso está por verse. Ahora, volviendo al tema del debate, cuando empieza el debate vemos lo que ocurre normalmente. Una de las dos partes se muestra nerviosa, otra muy afincada, con muy buenos cimientos. En el transcurso del debate empiezan a ocurrir situaciones que hacen dudar de las competencias del presidente Biden para continuar en el cargo, mientras la figura de Trump se estabiliza, empieza a mostrar su estilo característico, que es muy amenazante, muy directo, muy punzante, que va al cuerpo. Si dijéramos, tú eres nicaragüense, así que vos sos nicaragüense, así que vamos a hablar de boxeo. Trump se va, deja ir jabs, deja ir ganchos, pero Biden se va a las cuerdas y lo abraza. En algún momento del debate llamó mucho la atención que Trump parece darse cuenta que su contrincante no está en las mejores condiciones. Y llama mucho la atención que Trump, pudiendo haberle dado una estocada final, hablamos ahora de tauromaquia, pudiéndole haberle dado ese último golpe que lo tira a la lona, no lo hace. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, el presidente Trump es un maestro de las cámaras. Es un hombre que ha hecho buena parte de su vida pública enfrente de la televisión como una figura importante de un reality show. Así que tiene un enorme entrenamiento de cómo generar simpatías a través de las cámaras, y creo que fue una actitud muy bien estudiada frente a los escenarios. Es decir, se esperaba que había una gran probabilidad de que el presidente Biden podía tener este tipo de impases, y creo que el equipo de Trump y Trump mismo, con su intuición mediática, concluyó que atacar a una persona de la tercera edad, verse como un bully, como un matón frente a un presidente debatiendo, además de eso podía generarle no solo críticas y restarle simpatías a Trump al verlo muy agresivo, sino que también atacar la institución de la presidencia de los Estados Unidos no se miraría presidencial. En otras palabras, Trump parece haberse preparado para este escenario y por tanto dar una imagen que incluso le generó simpatías entre algunos independientes que respetan el hecho de que pudo haber atacado más ferozmente a Biden y no lo hizo. Bueno, mira qué interesante, coincides con muchos análisis a nivel internacional. A ver, un detalle importante, el presidente Obama, surgieron muchos rumores al finales de la semana anterior de la posibilidad de una sustitución del presidente Biden en la fórmula. Todavía es algo muy temprano, pero empiezan a mencionarse nombres. Y vamos a hablar de la rumorología, que en la política vivir sin rumores y no comentar los rumores sería perderse oportunidades interesantes de conversación. Voy a decirte los dos principales. Se busca candidato en el Partido Demócrata y todo el mundo dice, por cierto tipo de preguntas y por el hecho de que se ha escogido a CNN como el espacio para este ring, que las cámaras apuntan a Michelle Obama, en el caso del demócrata, para jugársela con una marca ya conocida que pudiera levantar simpatías, no solo por la juventud, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por ser afroamericana. Pero en el otro lado es insistente el rumor, y tuvo que negarlo esa misma noche en CNN, que el congresista Rubio podría ser el compañero de fórmula del presidente Trump. ¿Qué se escucha en Washington? Definitivamente el senador Rubio es uno de los candidatos fuertes a ser fórmula del presidente Trump. El presidente Trump ha dicho, cuando se le ha preguntado, que ya tomó la decisión de su fórmula
y que solo él lo sabe y no lo ha comunicado. Yo creo de que en todo caso la fórmula del señor Trump no será el elemento más determinante de la campaña, en tanto la figura de Trump es una figura tan mediática, una figura tan fuerte, una figura carismática y controversial, que prácticamente su campaña es enteramente alrededor de él. Y creo que la fórmula en el caso de Trump tendrá menos peso. Lo que sí creo que es más espinoso, más delicado, más complejo, es la primera pregunta que me hacía sobre el tema de la sustitución de Biden. Si esa pregunta me la hubieses hecho antes del debate, yo diría que esos rumores no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, después del debate y después de conocer, soy parte de algunos foros en WhatsApp y de algunos amigos aquí en la ciudad, claramente hay un estado de pánico. Y yo reiteraba la palabra pánico de manera simbólica, sumándome a la frase que ponía la revista Time en su portada. Quizás es una frase un poco fuerte, un poco exagerada, pero creo que comunica el estado de ánimo. Y sí creo que hay una facción del Partido Demócrata que considera que es fundamental no permitir que Trump llegue a la presidencia. Sin embargo, esto prácticamente rompería con una tradición centenaria del sistema norteamericano de sustituir a un presidente en funciones que busca un segundo término de la candidatura. Así que, a pesar de los rumores, a mí se me hace muy lejano que esto suceda. Recordemos que Biden acaba de dar un discurso que es muy interesante, es muy revelador, porque básicamente el presidente Biden en ese discurso admite de que tuvo un mal día, pero promete tener un repunte y relanzar su campaña con un estilo distinto. Yo creo que está por verse. Creo que nadie esperaba del presidente Biden un desempeño demasiado vistoso por la evidencia que hemos tenido de su estilo comunicativo recientemente, pero dentro del Partido Republicano no se esperaba la debacle que significó ese debate. Bueno, vamos a una pausa. Al volver vamos a ingresar al segundo tema que hemos concertado con Félix. Vamos a hablar del Foro de Sao Paulo. Ya ha concluido el Foro de Sao Paulo este fin de semana. Él siendo un ex candidato presidencial nicaragüense que debió salir de manera forzada de su país, que sufrió cárcel y ahora podemos decirlo con la palabra como es, destierro y además expulsión, entre comillas, administrativa de la comunidad nicaragüense. ¿Qué valoraciones se pueden hacer con ese mismo balance con el que lo ha hecho, que no es fácil dadas sus circunstancias? ¿Qué representa desarrollar un evento de esta naturaleza para conmemorar primero un golpe de Estado que se llevó a cabo hace 15 años, en circunstancias muy diferentes a las que se viven en el mundo actualmente? Y segundo, acompañado de una representación variopinta. ¿Variopinta en qué sentido? Ahí estaban representados partidos que ganan contundentemente una elección, como en México, con la señora Claudia Sheinbaum en Morena, y partidos que no dejan que haya elecciones libres, democráticas y justas en sus países. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN Una Nueva Conciencia. Estamos con Félix Maradiaga desde Washington. Estamos conversando sobre política, sobre lo que pasó en el debate en Estados Unidos, las consecuencias, los comentarios, el impacto que esto va a tener en los Estados Unidos, que puede tener en la región, que puede tener para la seguridad mundial, para la tranquilidad mundial. Y lo hemos hecho con esa facilidad que tiene Félix, porque es un hombre que ha participado en política, que además es académico, nicaragüense, lamentablemente desterrado. La palabra suena extraña porque es una frase que uno utiliza para hablar de historia en Grecia, en Roma, en la Edad Media, pero que se hizo realidad a partir de la situación que debió experimentar Félix. Para terminar y darle cierre al punto anterior, los Estados Unidos siempre se han erigido como
los vigilantes de la seguridad global. En algún momento incluso el presidente Trump y el presidente Biden lo dijeron en el debate, que ese rol no se pierde, ese rol se tiene que seguir manteniendo, bien para criticarse por la postura de Trump sobre la OTAN, bien para pronunciarse sobre la debilidad que transmite el presidente Biden. Vos ves, tengo la costumbre de hablar de tú, pero con Félix tengo que hablar de vos porque por favor, somos centroamericanos. Vos ves, Félix, que va a haber cambios significativos en la política de los Estados Unidos en el caso de que Biden logre ese segundo mandato, que en este momento parece que se aleja de él, o Trump si logra ese comeback, ese retorno triunfal. ¿Qué ves para América Latina? ¿Qué ves para el caso de nuestros países de Centroamérica? ¿Ves cambios significativos en la política exterior o crees que vamos a seguir en el mismo tono de los últimos 10 años? En política exterior, sin lugar a duda, el cambio más significativo en un escenario de cambio de gobierno, de que el presidente Trump logre ganar este segundo mandato que él está buscando, que fue interrumpido naturalmente por la actual presidencia. Si él lograra eso, el cambio más importante sería en materia migratoria. El presidente Trump ha establecido un TPS para ciertas nacionalidades, como es el caso nicaragüense, que es un estatus temporal. Ha establecido naturalmente el proceso de paro humanitario. Ha establecido una serie de flexibilidades migratorias. La reforma más reciente ha sido el acceso a el estatus legal a las personas que siendo indocumentadas se casaron con ciudadanos norteamericanos. Recordemos que antes de esta reforma las personas que estaban en esa situación tenían que salir a un tercer país y esperar en un tercer país el otorgamiento de su residencia. Y puedo seguir dando más ejemplos. Todo eso, naturalmente, Trump lo ha prometido quitarlo, y esto sería favorable para aquellos sectores votantes que han estado exigiendo mano dura con la migración, pero tendría naturalmente un impacto en América Latina, particularmente en los países que generan más migrantes. En segundo lugar, la otra pregunta es qué cambios habría en relación a la política exterior de Estados Unidos con relación a Cuba, Venezuela, Nicaragua, en cierta medida Bolivia. Y en la primera presidencia del señor Trump realmente vimos muchas promesas, pero francamente muy pocas realidades, en sentir en lo que se prometió de cara a América Latina. Yo creo que América Latina, lamentablemente, y espero equivocarme, pero creo que seguiría siendo la gran región olvidada del mundo de parte de Estados Unidos, porque lo cierto es que ni republicanos ni demócratas tienen a América Latina como su prioridad. En el ámbito más global, creo que se miraría una disminución del apoyo a la OTAN y una búsqueda de Estados Unidos, concretamente del señor Trump en ese escenario, de encontrar un acuerdo con Rusia que probablemente no sería, o casi seguramente no sería favorable para Ucrania. Por eso muchos sectores que habían sido históricamente republicanos y muchos votantes que habían sido históricamente republicanos, pero tienen una gran afinidad con la causa de Ucrania, le han quitado el apoyo al presidente Trump, porque aparentemente ese sería otro de los cambios de política exterior. Bueno, pues para que vean ustedes que este es apenas el primer debate. Vamos a tener varios después de las convenciones partidistas. Falta todavía un buen tramo para las elecciones. Espero poder contar contigo nuevamente, Félix, para hablar sobre ese tema, porque quiero que entremos a lo que ocurrió la semana pasada. En Honduras se reunió el Foro de Sao Paulo. No vinieron los invitados de peso que se habían anunciado. Fue una actividad promocionada por el gobierno, pero deslucida en términos de resultados, con cuestionamientos, con dudas sobre su impacto. No lo decimos nosotros, lo dicen analistas. Se hicieron coincidir 3, 4 eventos: el Grupo de Puebla, de expresidentes, el Foro de Sao Paulo, también un encuentro de la Internacional Progresista, pero particularmente un evento que se denominó CELAC Social, que los
varios gobiernos de la región, al menos 10, protestaron por el uso inconsulto de este nombre para un evento que no tiene el respaldo ni el aval de CELAC. Hoy, ya que estamos en esta semana y se puede hablar un poco más en frío de la actividad, tú estuviste 611 días en la cárcel, después de que fuiste apresado en 2021. Sí. Tu país participó en esta actividad, representado por el partido en el poder. Estamos hablando de que participó al lado de representantes de países donde hay elecciones democráticas, donde hay participación. El mismo Honduras lo fue. El Partido de Libertad y Refundación no hubiera podido llegar al poder si no hubiera habido una elección bastante aceptable en términos de indicadores electorales internacionales. Sin embargo, ocurre esta actividad a 15 años de un golpe de Estado. En tu caso, has mencionado el índice de democracia de Freedom House, hay otros de The Economist, hay otros de distinta índole que califican a muchos de los representantes de países que asistieron a esta actividad como habitantes de países donde no hay democracia, donde no hay libertades y que precisamente no ocurren porque el partido en el poder representado en esta actividad no permite ese libre ejercicio. Abril 2018. ¿Por qué se dan las protestas de Nicaragua en abril 2018 y cómo estas actividades que empiezan por la protesta, por un tema de seguridad social, con el tema de los ancianos, hay un montón de causas que se van acumulando, llegan a esta situación en la que yo estoy hablando con un analista que puede hablar desde su propia experiencia, pero también distanciándose de ese evento, sobre la situación en tu país, que, repito, tuvo representantes en este foro. Quiero encauzarme a cómo se pierden las democracias, cómo puede hablarse de democracia si no se practica la democracia. Indudablemente Nicaragua es un estudio de caso muy doloroso de cómo los países pueden tener retrocesos democráticos. Hubo una guerra civil muy alargada, no me estoy refiriendo únicamente a los años 80, durante el conflicto entre sandinistas y la resistencia nicaragüense, también conocida como Contra, sino incluso todo el conflicto civil nicaragüense durante los años de Somoza. Finalmente, en 1990 llegó la democracia a Nicaragua a través de las primeras elecciones libres. Durante 16 años hubo un ejercicio de transición democrática incompleta. El Frente Sandinista prometió convertirse en un partido moderno, democrático, abandonar su lógica de partido marxista, político-militar. No obstante, en el año 2007, el Frente Sandinista regresó al poder y lo primero que hizo fue iniciar todo un proceso de retroceso democrático, aprobando una serie de leyes que fueron prácticamente copiadas de las leyes en Rusia con Vladimir Putin, estableciendo una fuerte alianza con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, con Cuba, rompiendo relaciones con Taiwán, estableciendo una gran cercanía con China y con las otras dictaduras del mundo. En abril del 2018 hubo protestas masivas, originalmente de naturaleza ambiental, por el pésimo manejo de un incendio forestal en la zona conocida como Indio Maíz, y además de eso, protestas masivas por la reforma al Seguro Social. Pero en el fondo de estas protestas había un descontento de un aumento cada vez más fuerte de la corrupción, del autoritarismo, y hay que decir de que el Frente Sandinista convierte a Nicaragua en un país secuestrado por una dictadura, y lo hace de la mano de ciertos sectores tradicionales, como algunos grupos del sector privado que le dieron una segunda oportunidad a Ortega. ¿Cuáles han sido las consecuencias después de abril de 2018? No solamente el encarcelamiento de más de 2.000 nicaragüenses, sino también el cierre de más de 3.500 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales, incluyendo la Cruz Roja Internacional, incluyendo Operación Sonrisa, incluyendo las principales operaciones de la ONU en Nicaragua, rompiendo relaciones con el Vaticano, rompiendo relaciones con varios países de Europa y de América Latina, y más bien estableciendo relaciones con los talibanes de Afganistán, estableciendo misiones diplomáticas en Corea del Norte, en Burkina Faso, en Zimbabue,
Hoy Nicaragua, a propósito de Freedom House, es el país del mundo que en 10 años ha perdido mayor índice de libertades, con más de 250 periodistas en el exilio. Todavía hay periodistas en la cárcel, con más de 140 religiosos y religiosas expulsados del país, con excandidatos presidenciales que hemos sido declarados apátridas. Esa es la tiranía en Nicaragua. Esa es también la dictadura que ha asesinado a casi 400 nicaragüenses. El grupo de expertos en la ONU, en febrero de este año, de manera inédita en su informe, declara de manera inequívoca que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron asesinatos extrajudiciales y son cómplices de crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, lo dice el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas. Bueno, vamos a ir a una pausa porque queríamos que lo dijera Félix de su propia boca, porque luego vamos a ver algunos indicadores a nivel internacional que le respaldan. Cuando nosotros mencionamos esto es porque ustedes se han fijado, hemos hecho balance en el programa, hemos tenido personas que nos hablan de la actividad que se desarrolla, los logros y metas que el gobierno persigue, que los distintos espacios que el gobierno apoya o los aliados del gobierno apoyan, pues tienen una cabida en el espacio de cuestión de enfoques, pero ahora mostramos el otro enfoque. Y no lo hacemos de manera directa, uno contra otro, porque bastante tenemos ya con la polarización en el país como para ponernos aquí a azuzar ese avispero tan de cerca. Pero traemos voces autorizadas. La voz de Félix es autorizada. Vamos a hablar en el segmento final, en la segunda parte de este tema, qué representa para la región el Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo es un espacio donde se reúnen partidos. Yo creo que eso es parte de las libertades que tienen los individuos. La pregunta es, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales se construye este consenso y acuerdo que participó los últimos días en nuestro país y si se puede seguir permitiendo que algunos de los participantes en este foro participen de igual a igual con países donde las condiciones democráticas son diferentes? Vamos a ir a una pausa, ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Estamos en Cuestión de Enfoques con el profesor Félix Maradiaga, es candidato presidencial en Nicaragua. Él es académico y activista político nicaragüense. Estamos hablando en este momento sobre cómo se debilitan las democracias. Estamos hablando del Foro de Sao Paulo, los alcances de sus actividades, sobre qué conversan, pero antes de ello quisimos mostrarles quién es Félix, porque Félix puede hablar desde su propia experiencia cómo se debilita una democracia. Él nos mencionaba hace un rato cómo Nicaragua ha sido uno de los países que en el lapso de 10 años ha ido perdiendo libertades democráticas, se ha ido convirtiendo, y no lo digo yo, en la Corea del Norte de América Latina, precisamente por la forma en que se administra el Estado, por la forma en que se hace culto a la personalidad, pero también por las consecuencias de esta forma de gobernar. Veamos el gráfico. En algún momento nos dijo Félix, Freedom House. Freedom House es una organización no gubernamental norteamericana que trabaja a nivel global y nos muestra, en este caso, vamos a quitar el rótulo para que la gente vea el rotulador. Abajo nos dice cuáles son países que se consideran democracias libres, cuáles parcialmente libres y cuáles definitivamente nada libres. Vea usted, 84 estados se consideran libres, más un territorio. Parcialmente libres, es decir, que se ejercen las libertades básicas de un sistema democrático, 54, porque tienen retos, dificultades, restricciones importantes. Y no libres, 57. Eso incluye a 10 territorios. Estamos hablando de 195 países más 15 territorios. A ver, tú ves el mapa, tú lo conoces muy bien. En el caso de América Latina, pues obviamente Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, las 3 Guyanas tienen, Belice, Estados Unidos, Canadá tienen esta denominación de libres, parcialmente libres. Pues vemos ahí a Paraguay, a Bolivia, Perú,
vemos a República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, y se plantea eso porque no se puede ejercer la democracia abiertamente en todo el territorio. Basta con que algunas zonas, como por ejemplo en el caso de México, estén controlados por la narcoactividad o por las bandas organizadas, o en el caso de Honduras haya restricciones importantes a la libertad de prensa o reducción de espacio democrático, como ha pasado en El Salvador, Honduras y Guatemala, para que esto ocurra así. Y en el caso de Perú, Bolivia y Paraguay pasa más o menos algo parecido. No nos vamos a referir al otro lado del mundo, pero usted lo puede ver. Prácticamente toda Europa con el gozo pleno de libertades. A ver, Nicaragua aparece en un color, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Es esto lila? ¿Morado? Mi esposa me corregiría por decir mal los colores, pero vemos a Cuba, Haití, Venezuela y nicaragüita. Tus comentarios, Félix. Sí, efectivamente, Freedom House ha llevado este reporte desde 1973. No se había visto una ola tan marcada de retroceso democrático como la que se ha visto desde hace 17 años. Incluso estás presentando el mapa del 2023. En el mapa de 2024, que ya está disponible, el número de países no libres, es decir, la categoría púrpura o morada o lila, como se le llama en otras partes, pasa del 29% de la población mundial y aumenta del 22 al 29%. En otras palabras, estamos viendo un fenómeno en el cual los países que son totalmente libres están perdiendo números en una escala, porque son varias escalas combinadas, una escala de libertad de expresión, hay una escala nueva incluso de libertad en el Internet, libertad electoral, libertad económica. Pero lo más preocupante de esto, para entrar en materia, es que en América Latina, como pueden ustedes ver por los colores, era la zona del mundo con mayor número de democracia. Sin embargo, hay una pérdida significativa en el interés de la democracia, que también la revelan otros indicadores. Está el informe de variedades de la democracia, está el Latinobarómetro, también el informe de la revista The Economist. En el caso de las personas menores de 25 años de edad, en el año 2010 el 65% de las personas latinoamericanas de 25 años o menos respaldaban la democracia. En el año 2024, en ese mismo indicador, eso baja a 43%, lo cual es verdaderamente alarmante. Y entrando en materia, a propósito del Foro de Sao Paulo, la preocupación es que muchos de los movimientos y partidos políticos que han trabajado activamente en erosionar la democracia, los procesos electorales, la libertad de prensa, son miembros del Foro de Sao Paulo. Bueno, vean ustedes por qué nosotros consideramos importante mostrar este mapa. Estamos hablando de una evaluación que se hace durante muchos años y vamos a ver, las figuras principales por las cuales se aboga, apoya. No estamos hablando aquí de que en un país no pueda haber simpatías hacia líneas políticas. Es tan razonable y aceptable que se apoye a un partido demócrata, a un partido republicano, como a un partido de Liberación Nacional, a un Unión Social Cristiana o PAC en Costa Rica, como que se apoye o no al partido Nuevas Ideas, al FMLN o Arena, o al partido Semilla, o al partido Líder en Guatemala. Eso no está en discusión. Se puede perfectamente tener diferencias ideológicas. La pregunta es, ¿se puede ejercer abiertamente este ejercicio, la libertad de ideas, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, las libertades políticas, cuando se ponen trabas al ejercicio de la actividad política del oponente? Estamos hablando de un país donde prácticamente hay partido único desde los años 60. Estamos hablando de Cuba. Estamos hablando de Venezuela, donde hay una dictadura instalada desde hace muchos años, en el que las reglas del juego se han cambiado para que gane sucesivamente el partido de gobierno, y se impide la participación de candidatos al punto tal que en las próximas elecciones en Venezuela todo el mundo sabe que votar por un candidato es votar por una candidata que fue excluida de la papeleta, dos candidatas que fueron excluidas de la papeleta. Y en el caso de Nicaragua, pues tú lo puedes contar mejor, Félix. Tú fuiste candidato presidencial. ¿Cómo se impidió en el caso de Nicaragua, en los últimos dos procesos electorales, que las elecciones fueran libres y competitivas?
Bueno, los fraudes electorales han sido establecidos por el Frente Sandinista desde que regresó al poder. El primer fraude fue a nivel municipal en las elecciones para alcalde en el 2008, cuando se robaron prácticamente las principales alcaldías de la ciudad de, en la capital Managua y ese departamento, y luego esto aumentó con otros fraudes electorales. Sin embargo, la situación más grave se dio posteriormente en el año 2016, cuando se anuló la capacidad del principal partido de oposición de poder competir, que de hecho se le quitó la personería jurídica también, y luego en el año 2021 se llegó al extremo de de llevar arbitrariamente a la cárcel a todos los precandidatos presidenciales. En otras palabras, el régimen de Ortega se radicalizó tanto que ya ni siquiera quiso hacer un fraude electoral que después tenía que justificar, sino que optó por una medida inédita en América Latina de haber llevado a la cárcel a todos los precandidatos que estábamos en ese momento en un proceso de elecciones primarias en Nicaragua. Bueno, Félix, estamos entrando en la parte final del programa. Resumen, hemos visto que en los últimos días ocurrió el Foro de Sao Paulo, no va a tener mayor trascendencia, sin embargo, deja en evidencia que puede haber contradicciones a la hora de hablar de democracia, a la hora de hablar en favor de las libertades. ¿Cómo hablar de democracia si todos los participantes, o dentro de los participantes de un espacio tan grande y podemos decir legítimo como el Foro de Sao Paulo, participan actores que no compartirían esa visión que comparte la gran mayoría? Ya en el pasado el Foro de Sao Paulo fue capaz de expulsar a las FARC porque no coincidían con su discurso. ¿Será un momento propicio para que el Foro de Sao Paulo revise su membresía, revise su misión, visión y revise qué tan lejos puede llegar en la admisión de sus miembros? Es que ese es el problema con el Foro de Sao Paulo, su ambigüedad, su falta de coherencia política y ética. Supuestamente nace con una condena abierta a la lucha armada y prácticamente hay un giro de estrategia guiada desde La Habana. El Foro de Sao Paulo suele asociarse esencialmente con Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil, pero hoy se sabe de que desde La Habana los Castro tuvieron mucho que ver en la configuración de esta plataforma interpartidaria, que sin lugar a dudas tiene su derecho de tener sus opiniones. Los que somos demócratas y creemos en la democracia liberal, sostenemos que cada quien tiene derecho a expresar sus ideas. Lo cuestionable, e insisto, del Foro de Sao Paulo es que por un lado hace una condena a la lucha armada, pero por otro lado encubre y le da espacios a una dictadura como la nicaragüense, que está señalada de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos extrajudiciales. Por otro lado, se trata de instrumentalizar órganos regionales, como lo intentó hacer la presidenta Xiomara Castro con la CELAC. También de eso se han encubierto crímenes contra la humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, lejos de considerar a ese foro como un espacio que legítimamente tendría su derecho a debatir las ideas, la pregunta está en qué momento vamos a ver una posición contra aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y me refiero al caso nicaragüense, me refiero al caso de Venezuela, pero también en el caso de Cuba, donde hay más de 1,000 presos políticos en este momento. En todo caso, este es un foro que actúa de forma, y hay que decirlo claramente, hipócrita, que por un lado hace una serie de condenas al capitalismo, a la desigualdad, a la pobreza, pero por otro lado encubre a quienes están martirizando a su propio pueblo. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu apoyo, por tu participación. Éxitos en tus actividades. Gracias por haber hecho tiempo para compartir con nuestra audiencia. Y esperamos contar de nuevo contigo para hablar sobre política internacional, sobre la política de Estados Unidos y, cómo no, de la política de Centroamérica y todos estos temas que son de interés colectivo. Gracias, Félix. Saludos hasta Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos han prestado su sintonía a Cuestión de Enfoque. Recuerde seguir en la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Tenga buen día.